Una de las películas más mágicas, profundas y emocionalmente impactantes de todos los tiempos es sin duda El viaje de Chihiro del legendario Estudio Ghibli. Esta es una obra que no necesita explosiones ni secuencias de acción frenética para mantenerte cautivado, ya que lo hace con una historia magnífica, personajes inolvidables y un mundo tan bien construido que pareciera tener vida propia. Esta película esconde una crítica brutal al capitalismo, una exploración simbólica sobre la pérdida de identidad, el paso de la niñez a la adultez y una infinidad de detalles que si parpadeas se te escapan. Y por supuesto que una cinta tan icónica como esta está llena de curiosidades que seguramente no conocías. Al final de este video te aseguro que apreciarás el tan increíble trabajo y dedicación que Hayao Miyazaki y la producción llevaron a cabo en esta película. Así que sin más preámbulo, comencemos. Número 1. Miyazaki no preparó un guión antes de empezar la película. El viaje de Chihiro no tenía un final definido, ni había estructura. Miyazaki comenzó a dibujar los bocetos sin saber exactamente a dónde lo llevaría la historia. Él mismo dijo que sentía que la película se escribía sola, como si los personajes ya existieran y él solo los estuviera descubriendo. Esto va completamente en contra del método tradicional de animación occidental, pero, para Miyazaki, las emociones, los paisajes y los silencios eran mucho más importantes que seguir una fórmula prescrita. Número 2. Chihiro está basada en una niña real. La niña era hija de una amiga de Miyazaki. Él la observaba en verano, callada, distraída y a veces aburrida, y llegó a la conclusión de que las niñas de 10 años no tenían protagonistas que las representaran, por lo que decidió que Chihiro se basaría en esa niña que él tanto veía. Número 3. La película es una crítica al capitalismo y a la avaricia. Los padres de Chihiro no fueron castigados solo porque sí, se convirtieron en cerdos porque se comieron todo, sin permiso y sin respeto, siendo una metáfora directa del consumismo desenfrenado. Yubaba no es solo una bruja, en ese sistema te da trabajo, comida y techo, pero a cambio te roba el nombre, la identidad y la voluntad. Chihiro sobrevive porque no cae en eso, no pide más de lo que necesita, no intenta quedarse, no es consumista, y esa es la clave. En un mundo que quiere devorarlo todo, ella resiste siendo ella misma. Número 4. Yubaba te roba el nombre para quitarte el alma. En el folclore japonés, el nombre es mucho más que una palabra, es la esencia misma de una persona. Si alguien te arrebata tu nombre, te quita tu identidad, tu alma y tu existencia verdadera. Por eso, cuando Yubaba le cambia el nombre a Chihiro por Zen, no es solo un acto de poder, es una forma de control absoluto. Sin su nombre, Chihiro empieza a olvidar quién es realmente. Pero, recuperarlo al final no es solo un detalle de la historia, es la clave para salvarse a sí misma, para mantener su humanidad frente a un sistema que quiere convertirla en solo una más. Número 5. La puerta del túnel es un umbral hacia lo desconocido. El túnel por el que entran Chihiro y su familia no es cualquier pasadizo. En la simbología japonesa los túneles representan transiciones espirituales, pasos entre mundos, momentos donde uno deja atrás lo conocido. Al cruzarlo, Chihiro no solo entra en otro universo, también deja atrás su niñez cómoda y dependiente. Miyazaki lo muestra sin palabras, pero con una atmósfera densa, casi hipnótica. El silencio, el viento, el cambio de color, todo indica que han cruzado una frontera invisible, y cuando Chihiro regresa al final, ese túnel no ha cambiado, pero ella sí. Porque lo importante no es el lugar en el que entras, sino la persona que eres cuando logras salir. Número 6. Miyazaki odia las explicaciones obvias. Miyazaki cree que lo inexplicable también habla. Para él, las películas que explican demasiado pierden su magia, su misterio y su capacidad de sorprender. Por eso, muchas cosas en el viaje de Chihiro quedan abiertas, para que cada quien las interprete como quiera. Por ejemplo, Sin Cara no tiene un origen claro, tal vez es un símbolo o una emoción que toma forma. Miyazaki prefiere que el espectador llene esos espacios con su propia imaginación. Número 7. El tren, que nunca regresa, simboliza la madurez. Cuando Chihiro toma este tren que atraviesa el agua y el paisaje, no está regresando a su infancia ni a su mundo anterior. Está cruzando hacia un nuevo lugar, una nueva etapa de su vida. El crecimiento duele y no siempre hay un camino de vuelta. Ese tren es la metáfora perfecta de la madurez. Avanzar aunque no puedas volver a lo que eras. Aceptar que algunas experiencias te cambian para siempre, aunque eso duela. Número 8. Yubaba y Zeniba son dos caras de la misma moneda. Aunque una es cruel, codiciosa y controladora, la otra es sabia, amable y comprensiva.
Ambas son físicamente idénticas. Miyazaki nos muestra que el bien y el mal no son absolutos ni externos. Coexisten dentro de cada persona, a veces en conflicto y a veces en equilibrio. Esta dualidad refleja que nadie es solo malo o bueno. Todos llevamos esas dos caras en el interior. Número 9. Sin Cara es un espejo de los humanos. No tiene identidad propia, solo copia lo que ve. Cuando está rodeado de avaricia y codicia, se vuelve monstruoso, voraz y destructivo. Pero cuando está con Chihiro, que es pura y auténtica, se convierte en alguien manso, vulnerable, casi humano. Sin Cara nos enseña lo que reflejamos en los demás y cómo el entorno puede moldear nuestro comportamiento. Es un recordatorio de que, a veces, la peor versión de nosotros mismos surge de lo que aceptamos sin cuestionar. Número 10. No hay un villano tradicional. Yubaba es dura y exigente, pero no es malvada por naturaleza. Zeniba, su hermana, es comprensiva y perdona mostrando el lado amable del poder. Incluso Sin Cara, que parece peligroso, al final encuentra su propia paz. El viaje de Chihiro no se trata de derrotar a un enemigo externo, sino de un enfrentamiento interno. El verdadero reto es descubrir quién eres en medio del caos y la confusión. Número 11. Los sonidos fueron grabados en la naturaleza. El murmullo del agua, el canto de los grillos, el susurro del viento, nada fue creado digitalmente ni añadido en estudio. Miyazaki y su equipo capturaron estos sonidos directamente de la naturaleza con micrófonos reales. Esta decisión aporta una sensación de inmersión profunda, casi onírica, que envuelve al espectador en el mundo espiritual de la película. Número 12. Los dioses que llegan al balneario son del folclore japonés. No son invenciones aleatorias. Muchos de los espíritus y criaturas que ves llegar al balneario están inspirados en Kami, del sintoísmo, la religión tradicional de Japón. Son deidades de los ríos, del bosque, de las casas, espíritus que habitan en todo lo que nos rodea. La película está impregnada de esta espiritualidad ancestral, pero Miyazaki no la impone ni la predica, solo la muestra como parte natural del mundo, como si siempre hubiera estado ahí. Número 13. El espíritu apestoso representa lo que despreciamos y no entendemos. Cuando el espíritu cubierto de lodo llega al balneario, todos huyen. Lo ven sucio, grotesco, insoportable. Nadie quiere tocarlo, nadie quiere ayudarlo. Pero Chihiro lo hace, con asco, con miedo, pero también con compasión. Y al limpiar lo que le parecía repugnante, descubre que no era un monstruo, sino un espíritu valioso, oculto bajo la basura. Miyazaki nos lanza un mensaje potente. Lo que rechazamos a primera vista, lo que evitamos por ser feo o incómodo, muchas veces es solo algo dañado, olvidado, necesitado de cuidado. Es una metáfora de cómo tratamos a los demás, y también de cómo tratamos a nuestras propias heridas, pues a veces lo más valioso está justo donde menos queremos mirar. Número 14. Chihiro nunca es sexualizada. En una industria donde incluso las niñas terminan siendo adultizadas, el viaje de Chihiro quiebra completamente con esa tendencia. Chihiro no es solo una niña linda ni una heroína exagerada, es simplemente una niña vulnerable, asustada y testaruda, pero también valiente, empática y capaz de crecer sin perder su inocencia. Miyazaki la trata con un respeto absoluto, y eso la hace mucho más poderosa que cualquier personaje idealizado. Número 15. El bebé gigante simboliza la inmadurez emocional. Bo, el enorme bebé de Yubaba, es físicamente imponente, pero mental y emocionalmente es un niño pequeño. Llora, amenaza, exige, vive encerrado, sobreprotegido y sin contacto con el mundo real. Su transformación comienza solo cuando es alejado de esa burbuja, obligado a experimentar, a equivocarse, a observar. Miyazaki lo usa como símbolo de cómo la sobreprotección puede impedir el crecimiento y cómo a veces hay que soltar para que alguien madure. Número 16. Cada personaje tiene una transformación. En el viaje de Chihiro nadie es exactamente el mismo al final. Desde Chihiro, que madura emocionalmente, hasta Haku, que recuerda su verdadero nombre. Incluso personajes menores, como la rana tragada por Sin Cara, atraviesan un proceso de cambio y liberación. Todo en este mundo muta, evoluciona y se redefine. Miyazaki nos recuerda que el viaje no es solo de la protagonista, es de todos, incluso de los que parecían secundarios. Número 17. La animación del agua fue hecha fotograma a fotograma. En una época en la que muchos estudios ya usaban efectos digitales para animar el agua, Miyazaki se negó. Cada onda, cada reflejo, cada chispa de movimiento fue dibujada a mano, fotograma por fotograma. No hay atajos, solo paciencia, dedicación y una obsesión casi poética por los detalles. El resultado es un agua que se siente viva, con alma, como si fuera un personaje más. Número 18. El puente rojo tiene reglas sagradas. En el folclore japonés los puentes suelen ser portales entre el mundo humano y el mundo espiritual.
El puente rojo en el viaje de Chihiro no es solo un lugar físico, sino una frontera invisible. Una regla estricta es que los humanos no deben respirar o hacer ruido al cruzarlo, pues podrían ser detectados por los espíritus. Esto simboliza el respeto y la delicadeza necesaria para entrar en un mundo ajeno y sagrado. Chihiro debe aprender a moverte con cuidado y respeto, entendiendo que está pisando un terreno que no le pertenece y que su presencia puede alterar el equilibrio. El puente es un símbolo de transición, pero también de límites claros en medio de dos realidades. Número 19. El título japonés no es exactamente el viaje de Chihiro. En realidad, el título original es Sento Chihiro no Kamikakuchi, que se traduce como la desaparición espiritual de Zen y Chihiro. Kamikakuchi es un término japonés que hace referencia a cuando los espíritus capturan a alguien y lo esconden del mundo humano. Este concepto tiene raíces profundas en el folclore japonés, donde se cree que algunos desaparecidos no se pierden, sino que son llevados a otra dimensión. El título revela así un doble viaje, el físico dentro del mundo espiritual y el simbólico, donde Chihiro desaparece para volverse Zen, y luego vuelve a encontrarse consigo misma. Número 20. Fue animada a 24 cuadros por segundo y a mano. Cada segundo de la película contiene 24 dibujos individuales. Eso significa que el viaje de Chihiro fue hecha con más de 112.000 ilustraciones, dibujadas completamente a mano, sin inteligencia artificial, sin automatizaciones digitales, solo talento humano, paciencia infinita y un compromiso casi espiritual con el arte de la animación. En una era donde todo se acelera, Miyazaki apostó por lo contrario, hacerlo lento, hacerlo bien, pero hacerlo con alma. Número 21. Miyazaki se negó a hacer una secuela. Después del éxito mundial del viaje de Chihiro, le ofrecieron millones para continuar la historia, pero Miyazaki fue tajante diciendo que no. Chihiro ya había completado su viaje, había crecido, había recordado su nombre y había recuperado su esencia. Las historias deben saber cuándo terminar, dijo, y esa decisión, tan poco comercial, pero tan honesta, es parte de lo que hace esta película tan original. Número 22. Miyazaki ganó el Oscar, pero no fue por él. El viaje de Chihiro fue la primera película de animación japonesa en ganar un premio Oscar, pero Miyazaki no fue, no se vistió de gala, no subió al escenario y ni siquiera pisó Estados Unidos. En ese mismo año, Estados Unidos había invadido Irak, y Miyazaki, que es un pacifista convencido, se negó a apoyar con su presencia a una nación como esta. Número 23. Esta película cambió la historia del anime para siempre. Antes del viaje de Chihiro, el anime era visto como algo de nicho, una curiosidad japonesa, algo raro o solo para otakus. Pero todo cambió después de su estreno. Chihiro abrió las puertas del mundo, demostró que la animación no es un género, sino un lenguaje artístico complejo y completo, que podía hablar de identidad, crecimiento, dolor y amor. Hacerlo con más profundidad que incluso muchas películas serias. Número 24. Chihiro representa la resiliencia de los niños. Chihiro no tiene poderes, no es la elegida de ninguna profecía, no es fuerte, ni sabia, ni valiente al principio. Es solo una niña temblorosa, perdida y sola, y aún así se enfrenta a todo, con miedo, pero también con compasión y determinación. Chihiro no es solo una heroína clásica, y su fuerza nace de lo que casi nunca valoramos, la resiliencia silenciosa que tienen los niños cuando el mundo se cae a pedazos. Número 25. Cada vez que la ves, encuentras algo nuevo. No es una película que se entienda a la primera, tiene capas y detalles que se revelan solo con la repetición. No es solo la historia de Chihiro, sino un mundo complejo, lleno de símbolos y mensajes ocultos. Cada escena tiene algo que no viste antes, por eso siempre vale la pena volver a verla. Y hasta aquí, estas son 25 curiosidades sobre el viaje de Chihiro. Una película que no solo marcó una época, sino que sigue sorprendiendo y enseñando con cada vistazo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que aún no la haya visto. Y dime en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Sin más que decir, yo soy Misael de Cultura Random. Nos vemos en el próximo video.